Bueno, buenos días a todos. Sería medio redundante volver a agradecer toda la bienvenida que nos han dado y el apoyo que nos dan. La idea de la charla, la verdad, es más que dar una charla acerca de asma de difícil control, es tratar de ponernos un poquito de acuerdo en qué hablamos entre todos cuando hablamos de asma de difícil control, asma severo, porque es medio un cuco, ¿no? Hay una figura muy extraña porque hay muchísimas definiciones que se mezclan, me parece a mí, en este tema. Empezando por las grandes guías que lo definen claramente hasta el momento en el cual pisamos el consultorio y nos encontramos con los pacientes que tienen muchísimos más problemas que los que las guías pueden mencionar, o por lo menos más mezclados. Nosotros, si bien tenemos una población muy grande de pacientes, ¿cuántos pacientes con tratamiento para asma de difícil control, tratamientos biológicos uno puede llegar a tener? La verdad es que terminan hoy por hoy siendo relativamente pocos, con 1.200 asmáticos nuevos que vemos en el servicio por año. Lo cierto es que el otro día hacíamos el reconto y creo que debemos tener 15, 20 pacientes en tratamientos con biológicos, son realmente muy pocos, sin importar cómo les vaya. Y la idea es, para resumir en una charla más bien breve, el tema hay que organizar bastante de qué vamos a hablar. Y mi idea era hablar de este tema de las definiciones, de tantas cosas distintas que hay, tantos conceptos que se superponen y tratar de diferenciar un poquitito donde se puede diferenciar entre uno y otro. Tratar de hablar del impacto de la severidad del asma en la población, en la salud, y tratar de hablar un poquitito del tratamiento con biológicos, ¿sí? Que es por ahí lo que diferencia el tratamiento general al cual estamos acostumbrados en el día a día en el asma de esta etapa. Si bien hay varias guías que hablan del tema y hay varios artículos que uno puede ponerse a revisar, lo cierto es que uno está leyendo en casa y, perdón por la temática el día de hoy, no es el mejor día para hablar de fútbol, pero dije, vamos a estar en el medio mundial, vamos a estar todos contentos, no es así. Y uno lee la guía y tranquilamente puede decir, esto es muy sencillo. Diferencio acá, pido este estudio, encaro para un lado, lo dejo a Samson atrás, pico, engancho para la derecha, me encaro al arquero, pelota adentro y salgo festejando. Paciente diagnosticado, paciente tratado, palo y a la bolsa. Y lo cierto es que después uno llega el lunes y el equipo ya es otro, ¿sí? Uno se encuentra con otras situaciones y llega el primer paciente asmático con un montón de problemas y resulta que pelotazo y resulta que no conseguía turnos para las recetas. Como me sentía bien, dejé los aerosoles. A veces me olvidé de usar el PAF. Y todo el resto de comorbilidades que a medida que aumentamos la cantidad de preguntas que le hacemos al paciente, aumentamos los ingredientes con los que tenemos que manejarnos. ¿Sí? Reflujo, medicación concomitante, rinitis, cambios estacionales. Y creo que lo primero por ahí es tratar de diferenciar algunas de las definiciones que hay con respecto a esto, ¿sí? Tratar de aclarar un poquitito. Y creo que lo más importante que leí es cómo podemos clasificar el asma según la severidad y después según el nivel de control. Y ahí hacer la primera división y tener claro dónde estamos parados en cada caso. La severidad es una propiedad intrínseca de la enfermedad, ¿sí? Que está relacionada con tanto la intensidad de la enfermedad como con la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y está basada en cuánto tratamiento necesita el paciente. Va más allá de los niveles de control. Mientras que el control de la enfermedad es cuánto el paciente la manifiesta a pesar de estar recibiendo un tratamiento. Y es lo que evaluamos consulta a consulta para ajustar el tratamiento. Saber si tenemos que hacer step up, step down de cada uno de los pasos que nos determinan las guías más importantes. Entonces, el asma grave versus el asma de difícil control. El asma severo, para tratar de resumirlo, es la necesidad de fármacos a altas dosis, los escalones 4 o 5 del GINA o 5 o 6 del GEMA. Incluye los controlados y no controlados, o sea, puedo tener un paciente que anda bárbaro, pero necesita todo, ¿sí? O puedo tener un paciente que no anda bien y ahí ya puede tener un asma severo no controlado. También puedo tener un paciente con un asma con tratamiento con escalón grado 1 o 2 de las guías y que no esté controlado, seguro. Lo que pasa es que tengo mucho más margen para tratarlo de ahí en adelante. Y paciente con asma no controlado, sí nos basamos en los cuestionarios de calidad de vida y de control del asma,
las hospitalizaciones, la cantidad de exacerbaciones o la limitación crónica del flujo aéreo, cuando la espirometría realmente no mejora y no mejora y no mejora. Esto me parece que es un poco redundante, charlar de cómo evaluarlo día a día o consulta a consulta, pero básicamente es en lo que nos vamos a basar para saber en qué lugar está nuestro paciente según la severidad más allá del grado de control. Y después hay otra cosa que es cómo está respondiendo el paciente al tratamiento que yo le estoy dando, a ese mucho o poco tratamiento, ¿sí? ¿Es un paciente refractario o es un asma difícil de tratar? Y en el asma difícil de tratar tenemos todas las variables que por ahí podemos ir corrigiendo, ir ajustando en la consulta, en las que los vamos viendo al paciente mes a mes, cada 3 meses, lo que sea que el paciente requiera, ¿sí? La adhesión al tratamiento, la técnica de inhalación, la presencia de comorbilidades, la exposición a alergenos. Mientras que en un paciente con asma refractaria ya estamos hablando más de la relación con los corticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no pudimos corregir con todo esto los síntomas del paciente, ¿sí? Tenemos un diagnóstico adecuado. A veces vamos a tratar de tener en cuenta en cuanto al diagnóstico las pruebas de broncoprovocación, que por ahí no son muy frecuentes de hacer. La verdad, honestamente, yo nunca se le hice a ningún paciente, tengo un par de pacientes que se le hicieron a otros colegas, tampoco son fáciles de conseguir. Pero los pacientes con tratamientos corticoides durante por lo menos 2 semanas que no mejoran el BEP-1 o que lo varían menos de un 15%, o pacientes que cuando les bajo los niveles de corticoide vuelven a tener exacerbaciones o síntomas, ya estamos hablando de asma refractaria. Y este es el ciclo principal que nos presentan todas las guías, principalmente la China, de evaluar el diagnóstico, evaluar los controles de síntomas, la técnica, la adherencia, según eso ajustar el tratamiento y ver cómo responde, ¿sí? Lo que pasa es que ese ciclo llega un momento en el cual es un poquito difícil de seguir avanzando. El paciente va a presentar los mismos síntomas, sigue con la misma medicación o le vamos agregando medicación y todo esto no cambia, ¿sí? Pero me parece que el orden debería ser la técnica y la adherencia primero. ¿Por qué? Porque es el factor que más influye en el grado de control de asma, ¿sí? Un gran porcentaje de los pacientes tienen problemas con la técnica, con la adherencia, e incluso se ha demostrado que corrigiendo la técnica y evaluando una técnica correcta en el consultorio no nos garantiza que el paciente la siga haciendo bien en su casa, porque lo volvemos a interrogar y uno dice, bueno, pero ya el mes pasado me dijo que me lo mostró, lo hacía perfecto, y uno lo vuelve a interrogar, lo vuelve a probar y realmente no mejora. Hay algo que yo les trato de decir a los pacientes cuando tienen un buen acceso a internet, que hoy por hoy, por suerte, está más difundido, que hay muchos videos en YouTube donde eso lo muestran, y por ahí el paciente se engancha un poquitito más con eso, que tiene que ver con el día a día más que con una consulta cada tanto cuando consiguieron turno con el neumonólogo, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro es confirmar el diagnóstico, decir, bueno, realmente estoy ante un caso de asma. Hay casos bastante complicados en cuanto a la cantidad de comorbilidades que tiene un paciente, reflujos, síntomas alérgicos, poliposis, y los síntomas se van solapando. Evaluar las comorbilidades: tabaquismo, consumo de AINES, betabloqueantes, alergenos, obesidad, rinitis, depresión, ansiedad, en fin, una serie A ver, estamos hablando de cosas que son también bastante difíciles de controlar. Quizás uno de los más frecuentes son los pacientes con cardiopatía isquémica que vienen medicados con aspirina, ¿sí? ¿Se le puedo sacar la aspirina o no le puedo sacar la aspirina a un paciente con cardiopatía isquémica? Tengo que hacer que lo vea el cardiólogo. Obesidad es bastante difícil de solucionar. Y después de todo esto, evaluar la posibilidad de aumentar el tratamiento. Y yo creo que después de todo esto, los dos conceptos principales en los cuales nos tenemos que basar para evaluar el control es en la presencia de requerimiento de corticoides y presencia de comorbilidades. Creo que nosotros como neumonólogos, por ahí, si nos focalizamos bien en eso y podemos tamizar, digamos, el caso clínico con respecto a estos dos conceptos, podemos ayudar bastante al paciente. Las cifras más severas, la verdad, son variables. La Organización Mundial de la Salud reporta entre un 5 a 10% de la población, pero sí es responsable de más del 50% de los costos en salud relacionados a asma, ¿sí? Y un artículo que encontré interesante es una evaluación del grado de control en Europa, ¿sí? Porque a veces nosotros mismos decimos, bueno, nosotros tenemos los problemas poblacionales, socioeconómicos de un país emergente, una economía emergente,
Y con eso explicamos por ahí muchas cosas, pero lo cierto es que este estudio evaluó 8.000 pacientes en Europa, con acceso al sistema de salud y con acceso particularmente a internet o tecnología que podía facilitarle algunas cuestiones del acceso que tienen allá, ¿sí? Y lo cierto es que vieron que los niveles de control de asma eran bajos. Tenían un 45% de pacientes que respondieron parámetros en una encuesta online y personal. Parámetros de asma no controlada. De hecho, concluye en que el control del asma en Europa sigue siendo bajo. Entonces, bueno, por ahí podemos empezar a pensarlo de otra manera. Ya dejar de pensar que como el paciente tiene problemas para conseguir la medicación, como el paciente tiene problemas para conseguir los turnos, etcétera, etcétera, entonces le echamos la culpa a factores que por ahí están fuera de nuestras manos cuando tenemos el control de muchos de estos factores, ¿sí? En cuanto a los costos económicos, hay dos grandes grupos de los costos, que son los directos y los indirectos. Los directos son los que por ahí nosotros vemos en el día a día, la hospitalización, los gastos en salud en general que nosotros evaluamos. El requerimiento de equipamiento médico, de asistencia de emergencia, etcétera, etcétera. Mientras que los costos indirectos son, por ahí a mí me gusta pensarlo como más constantes, ¿sí? Y se ven en el día a día, y esto lo ve el paciente en el día a día. No poder ir al trabajo, no poder ir a la escuela, el retiro anticipado, una baja calidad de vida, etcétera, etcétera. Y las exacerbaciones se llevan casi el 100% de los costos indirectos y el 2/3 de los costos directos de este problema, ¿sí? Y esto un poquitito lo traigo a colación porque después voy a hablar dos palabras de cómo un tratamiento que nos resulta económicamente difícil de costear en el país, que es el tratamiento con biológicos, nos puede ayudar en este punto, ¿sí? Tratar de tener esto en mente, cómo la enfermedad, ya de por sí por no estar controlada, afecta a estas variables, ¿sí? Y según la severidad, los casos más severos de asma representan muchos de los costos indirectos, ¿sí? Porque los pacientes están muy limitados en su vida diaria. Realmente nosotros tratamos de apuntar a que un paciente haga una vida normal y eso es lo primero que no va a tener un paciente con asma severo. Y en cuanto a la terapia biológica, nosotros tenemos siempre esta imagen, la que las pone y nosotros decimos, Dios, ¿de qué me están hablando? Yo no quería hacer esto. Creo que lo principal acá es focalizarnos en dos vías, que es la vía del EIG y la vía de la interleuquina 5, ¿sí? La vía eosinofílica. ¿Por qué? Porque principalmente las medicaciones que vamos a hablar, los biológicos que podemos manejar hoy por hoy, vienen por este lado, ¿sí? Son agentes, los agentes biológicos son preparaciones obtenidas de un organismo vivo, como por ejemplo sueros, vacunas, antígenos, con un uso medicinal, ¿sí? Los primeros que se desarrollaron fueron anticuerpos murinos, ¿sí? Se fue avanzando hasta tener anticuerpos completamente humanos, 100% humanos. Y hay principalmente 4 aprobados por la FDA hoy por hoy. El primero que se aprobó es el omalizumab, un agente anti-IgE. Y los 3 siguientes fueron anti-interleuquina 5, mepolizumab, reslizumab y benralizumab, el último, si no me equivoco, el año pasado. El omalizumab es con el que más experiencia hay, del que más hemos leído, ¿sí? Que actúa a nivel de la cadena inflamatoria mediada por IgE, lo que hace es unirse a anticuerpos IgE y evitar la granulación de mastocitos. Hay una revisión bastante interesante que hemos leído en el servicio con casi 3.500 pacientes de varios trabajos, cuyo objetivo primario fue evaluar la reducción de exacerbaciones y reducción del uso de corticoides, ¿sí? Que suele ser el impacto más fuerte que tiene el tratamiento, ¿sí? Casi todos los trabajos favorecieron la utilización de omalizumab versus placebo, claramente. Bueno, esto también podía suceder. Ahí está. Y después hay otro trabajo que nos habla de omalizumab en la vida real, cómo impacta en la vida de los pacientes, en los grados de control, etcétera, etcétera. Si el primer gráfico lo que nos dice es cuál es el valor de los interrogatorios con respecto a la calidad de vida, a los síntomas del día a día, y vemos que todos aumentaron su puntaje. El segundo nos habla del valor de B/1, también vemos que mejora. Y el tercero, que es claramente el que más rápido y con más efectividad cambia, es el de las exacerbaciones, ¿sí?
Y a largo plazo, por ahí esto es otra pregunta que nos hacemos, es, bueno, en el día a día, ¿cuánto tiempo tengo que tener un paciente con omalizumab? ¿En qué momento se lo puede empezar a retirar? ¿Cuándo retirar los corticoides? Etcétera, etcétera, ¿sí? Este trabajo habló de sujetos con uso prolongado de omalizumab a más de 5 años, ¿sí? Lo que vio es que la continuación del tratamiento seguía protegiendo a 5 años contra las exacerbaciones. En resumen, la principal cifra está en reducción de exacerbaciones y reducción de dosis de corticoides inhalados, ¿sí? Reducción de hospitalizaciones, reducción de las visitas no programadas y más días libres de enfermedad. Todo esto impactando también en los factores de los gastos en salud que vimos en un primer momento, ¿sí? Bueno. El perfil de seguridad, lo que nunca vemos o muy difícil vemos son los perfiles de seguridad en embarazo, porque bueno, estos son trabajos que escasean bastante. Sí, afortunadamente el omalizumab tiene una hecha en la que no aumentaron los efectos adversos sobre el embarazo. Suelen ser leves y escasos, por suerte los efectos adversos suelen estar relacionados con reacciones atópicas y demás. Y en el uso clínico todos habremos visto esta tabla donde lo que hacemos es cruzar el dato de los niveles de IgE con el peso del paciente, ¿sí? Ajustar las dosis mensuales según esto, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es ajustar periódicamente si es que es necesario, solamente si hay cambio significativo en el peso corporal. No está indicado el monitoreo de los niveles de IgE durante el tratamiento, y el tratamiento un mínimo de 4 meses es la idea a utilizar, y ahí medir la efectividad. Y los agentes anti-interleuquina 5, brevemente, el mepolizumab, el reslizumab y el benralizumab están indicados para pacientes con eosinofilia, ¿sí? No llega a ser hipereosinofilia técnicamente, pero valores de eosinófilos a partir de 150, y el reslizumab y el benralizumab para valores un poco más altos, ¿sí? Bueno, este también es el primer estudio que demostró cómo disminuía las exacerbaciones de asma a largo plazo, ¿sí? Esto es un número acumulativo de exacerbaciones de asma, tanto intravenoso como subcutáneo, el mepolizumab las redujo. Y si bien a mí no soy muy fanático de poner este tipo de cuadros en una presentación, en realidad el detalle es que aplicado subcutáneo las cifras fueron mejores que aplicado endovenoso, lo cual lo hace más sencillo también. Son dosis fijas de 100 microgramos subcutáneos cada 4 semanas. Se puede administrar endovenoso y no requiere ajuste de dosis. Lo que tienen los pacientes muchas veces es cefalea. Son muy difíciles de controlar esos síntomas. El benralizumab tiene una buena correlación entre el número de eosinófilos en sangre y la respuesta al tratamiento. Y el reslizumab lo mismo, sí, tiene una mejora del BEF-1, disminución de los síntomas. La verdad que los resultados son bastante parejos en todos los tratamientos con biológicos, pero la amplia experiencia está en el uso de omalizumab, ¿sí? Y esto, por último, para cerrar, es el impacto que estábamos hablando en los gastos en salud, tanto directos como indirectos, con una disminución significativa entre el periodo pretratamiento y a partir del primer y segundo año en hospitalizaciones, consultas al servicio de emergencia y consultas no programadas a los médicos de consultorio. Lo mismo en cantidad de días laborales perdidos en azul, cantidad de días de escolaridad perdidos en amarillo, pretratamiento, primer año y segundo año. La verdad que es un tema muy largo, la idea era por ahí focalizar en algunas cosas y después de un ratito charlarlo entre todos, ¿sí? O sea, compartir la experiencia, saber qué es lo que podemos hacer con respecto a, por ahí, trabajos de investigación, ver cuáles son las dudas más importantes en nuestra población y saber que no seremos los número 1, pero un gol de vez en cuando podemos meter. Así que yo les agradezco mucho por la atención y en un ratito vamos a charlar un poquito más en la sección de preguntas y demás, ¿sí?